Hola, les saludo en esta ocasión. Es un privilegio, un placer poder estar sincronizados en el Señor por su palabra y con la potencia de su Espíritu Santo poder comunicar aquellas cosas que vienen por revelación del Espíritu de Dios para estructurar nuestras vidas, fundarnos en una fe verdadera, una fe que honra al Señor. Hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes un tema que tiene que ver con que muchas veces podemos fallarle al Señor no por nuestra falta de celo, sino a veces por falta de dirección y falta de conocimiento y restricción que el Espíritu Santo desea también mostrarnos cómo aplicar discreción, temor de Dios, respeto, sujeción a la palabra del Señor, a sus principios, para así prevenir, meternos en aquello que no nos corresponde, que más bien hasta nos puede traer consecuencias desagradables. Le voy a pedir que me acompañe hoy en este estudio en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 8. Esto nos va a ayudar como fundamento para entender el tema del día de hoy. En Judas, capítulo 1, versículo 8, dice lo siguiente: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Versículo 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se comportan como animales irracionales. El apóstol Judas aquí nos menciona lo que a veces hacen algunas personas que no tienen conocimiento del Señor y que al actuar en su entendimiento actúan en soberbia, actúan en rebeldía. Se nos dice también algo muy valioso que tenemos que tomar en cuenta acerca de los ángeles. Sabemos que los ángeles dan reverencia al Todopoderoso, reconocen su autoridad y su suprema autoridad, a ella se sujetan. Y cuando no entendemos lo que es actuar en autorización, bajo autoridad, podemos asumir una posición, una actitud que al final deshonra al Señor. Hay gente que tendrá que pedir perdón por haber hablado mal hasta del diablo. El arcángel Miguel, siendo de un rango de mayor autoridad entre los ángeles, no fue más allá de lo debido al enfrentarse a Satanás. Quiero que entendamos algo hoy que tenemos nosotros que imitar y ser aún mejores en ello. Y es que los ángeles no pueden decir y hacer ni más ni menos que lo que se les asignó. Los ángeles no temen, no tiemblan ante Satanás, pero por respeto y sujeción a Dios no osan ponerse
entrar en una discusión con el diablo o ponerse a difamar al diablo. Hoy quiero hablarles de algo que nos ayudará a honrar al Señor en la forma que hablamos y en la forma que nos conducimos, teniendo un temor reverente de Dios. Le he puesto como título a esta enseñanza, donde los ángeles tiemblan. Quiero que vaya conmigo a Segunda de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 9 al 11. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice así, hablando de los creyentes, hablando de los hijos de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sé que dije Segunda de Pedro, perdóneme por la confusión, es Primera de Pedro 2, versículo 9. Pero también quiero que leamos Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice así: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Hay una compañía de personas que se especializan en temas que son irrelevantes, que se enfocan en aquellas cosas que no les edifica ni a ellos ni a los que los oyen. Pero como tienen gran conocimiento, muchos les escuchan y ellos mismos creen esas mentiras que dicen, pero que provienen de su orgullo y de no respetar el señorío del Señor ni lo establecido por el Señor. Y estamos viendo cómo los ángeles actúan para dar un ejemplo de el cual nosotros podemos aprender mucho. Una de las pautas que quiero establecer hoy es de que a veces podemos ser muy rápidos para hablar y actuar, y en esto no le agradamos al Señor. Entonces, lo primero que tenemos que entender es cómo detenernos, de no ser rápidos en nuestros juicios, en nuestras opiniones. Si es más, abstenernos de esas cosas y solo hablar aquello que el Señor ha establecido como verdad, aquello que Dios nos ha revelado por su Espíritu. Los ángeles se frenan de difamar a las autoridades, quien quiera que sean estas. Eso ya lo vimos. Igualmente, un hijo de Dios debe de medir bien sus palabras. No puede permitir que su lengua se suelte en acusaciones y difamaciones de lo que no sabe, de lo que no está sustanciado. No está bien que nos pongamos ni aún a hablar mal de Satanás. Basta decirle: el Señor
te reprende. Existe un principio entonces para los hijos de Dios, al cual debemos de sujetarnos, y es el siguiente: no puedo hablar lo que Dios no ha dicho. Si ignoro este principio, entonces tendré un día que dar cuentas por haber sido aún injusto con el diablo. A veces hay personas que le ponen hasta apodos al diablo, y en eso no honramos al Señor, porque el Señor no nos ha llamado a llamar las cosas sino por el nombre que Él nos ha mostrado y revelado. El atrevimiento de algunos a veces es muy grande, bajo el argumento de ser valientes y de estar peleando la buena batalla. Hay personas que traspasan los límites de su autoridad, y eso es peligroso. Miremos un caso ejemplar de esto en el libro de los Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 19, se narra una historia que ocurrió en los tiempos de los apóstoles. Versículo 11 de Hechos 19 nos dice lo siguiente: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es, Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Cuando no somos autorizados por Jesús el Señor, en vano es usar el nombre de Jesús. Usar el nombre del Señor no es un amuleto que nos entrega el reino de Dios. Usar el nombre del Señor es sinónimo de estar en acuerdo con Él y de Él habernos delegado, autorizado en tal ocasión hacer tal cosa o decir tal cosa. Hay un dicho en inglés que dice así: fools tread where angels tremble. Lo traduzco de la siguiente manera: los tontos pisan lugares donde ángeles tiemblan. Si queremos ver un ejemplo de esto, le voy a pedir que me acompañe en el libro de Segunda Crónicas, el libro de Segunda Crónicas 26, y vamos a leer capítulo 26, dije, y vamos a leer el versículo 14.
hablando del rey Usías. Dice así: y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Esta ocasión nos evidencia qué ocurre cuando una persona es engrandecida, y después de ser engrandecida y bendecida por el Señor, se vuelve rebelde y se olvida quién es el que le trajo su prosperidad. El poder había enloquecido al rey Usías. Bajo su soberbia vino él y usurpó la autoridad sacerdotal. Entró en el templo del Señor para ofrecer incienso, y al hacerlo ofendió al Señor, y como castigo se volvió leproso. Los asuntos del templo no eran negocio de los reyes. La unción sacerdotal estaba solamente sobre los de la tribu de Leví, y esta unción les permitía, les autorizaba a ellos a administrar los negocios del Señor. La aplicación de este principio lo podríamos ver, lo vemos claramente si fuésemos a Efesios capítulo 4, versículo 11. En resumen, lo que tenemos que entender es de no meternos donde el Señor no nos ha capacitado ni llamado, sino mantenernos en aquello que el Señor lo llama a uno a hacer y no salirse de ahí. Quiero exhortarte, quiero aconsejarte de no criticar lo que no sabes y no meterte donde no se te ha llamado de parte del Señor. Cuando uno no entiende este principio de guardarse en el llamado de Dios, cometemos errores.
podemos dar mal ejemplo cuando nos salimos de ese cuadro ministerial de ese oficio en el cual el Señor nos ha puesto, o la profesión, lo que sea que Dios te ha mostrado que debes de ejercer, de entender que mientras el Señor no te saque de ahí, no puedes tú salirte, no puedes hacer las cosas impulsado por un espíritu incorrecto. Hay otro pasaje bíblico que quiero que vayamos y lo veamos. Se encuentra en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2. Se hace mención de un momento clave en la historia de Israel, donde hay un cambio de sacerdocio y un cambio de rey. En el capítulo 2, versículo 12, leemos el estado en el cual se encontraba Israel. Y dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Este caso nos da a conocer la condición en la cual se encontraba el sacerdocio de Israel. Los hijos de Elí eran sacerdotes, así como Elí, el padre. Pero dice que los hijos de Elí tomaban lo que era consagrado del Señor, y por ello el juicio de Dios cayó sobre ellos. Eran sacerdotes, pero la Biblia también dice que eran hombres impíos y que no conocían al Señor. Su mayor pecado, si usted lee toda la historia, si usted lee todo el capítulo, su mayor pecado no era el de acostarse con las mujeres que venían al tabernáculo, lo cual era práctica de ellos. El mayor pecado era tomar como suyo la porción de los sacrificios que era consagrada al Señor, es decir, la grosura de los sacrificios. Esto era patrimonio exclusivo del Señor. La grosura no la podían tomar los sacerdotes, la tenían que quemar para el Señor. Y los hijos de Elí, pues, ignoraban esta ordenanza de la ley de Dios. Así que al verlos a ellos actuar, vemos que eran tiranos vestidos de piedad, de falsa piedad, educados dentro de las paredes del templo y sus cortes para ministrar al Señor, pero el ministerio de ellos
era otro, era sustentarse, vivir, realizarse por medio del ministerio, y transgredían lo sagrado, lo que supuestamente era santo del Señor. Esto nos evidencia que alguien puede estar en el reino y aparentar ser hijo de Dios porque vemos la función que lleva y creer que por ello, por ende, es un hijo de Dios. Pero se manifiesta quiénes somos en la manera que nosotros tratamos aquello que el Señor ha descrito como sagrado, aquello que es de Él. Así que vamos a ir a otro lugar en la Biblia para ver algo similar. Se encuentra en el libro de Levítico, capítulo 10, en el versículo 1. Levítico 10, versículo 1, nos habla de Nadab y Abiú, los hijos del sacerdote Aarón. Estos también eran sacerdotes. Vamos a leer lo que ocurre